El lugar donde vive Dewey sirve para entender cómo es su vida. Este lugar es medio caótico. Él se ve fracasado porque no tiene un apartamento propio, no tiene un cuarto propio, duerme en lo que sería una sala, su colchón está en el piso, no tiene puertas. El amigo que antes fue rockero ahora lleva cuello y corbata. Entonces toda esta zona de acá nos presenta también un personaje que está limitado. Toda dirección de arte parte de un concepto, y en este caso, el concepto consiste en el poder liberador que tiene seguir tu pasión. Pasión que se enfrenta a la rigidez. Lo importante es ser auténtico frente a las expectativas de otras personas. Esto va a ser un elemento que va a guiar toda la elección de la ropa, las locaciones y demás, como vamos a ir viendo. Yo soy José Díaz y hoy te voy a enseñar cómo la dirección de arte ayudó a que esta película sea tan memorable. Esto es cine. El cine trabaja por contrastes, y en este caso, estos personajes tienen una razón de ser. En el teatro clásico, en la comedia del arte italiano y hasta el día de hoy, los personajes opuestos generan conflicto, y eso genera interés en las historias. Vemos cómo este contraste se genera desde el físico. Fíjate cómo Dewey es pequeño y gordito, y la directora es delgada y alta. Ahí tenemos un contraste. Los físicos están marcando la diferencia que hay entre ambos personajes. El gordo versus el flaco, el redondo versus el delgado, el alto versus el bajo y el disfrute versus el control. En el caso de Dewey, él es un personaje que está apasionado por el rock. Es una persona que no cuenta con mucho éxito social, personal, profesional. Su vestuario se caracteriza porque está como fuera de lugar. Tiene esta corbata de moño que es media ridícula, un poco pequeña. Trata de verse elegante según lo que él piensa, pero tiene la camisa por fuera del pantalón. Tiene este peinado pues pegado, donde trata de controlar el cabello que tiene. Él es como lo estamos viendo a la derecha. Personaje que utiliza la ropa más suelta, más libre. Tiene telas como el algodón, el denim, que son telas blandas, que no tienen una estructura, es más libre, y eso también habla de la libertad que tiene el personaje. Este tipo de vestuario favorece el tipo de actuación que tiene Dewey, que es más de saltos, caídas, de gesticular, más divertida, más cómica finalmente. Pero básicamente está pensada con respecto a la libertad que necesita tener el personaje. En el caso de la directora, ella más bien tiene trajes de tipo sastre, blazer, con falda, con camisas cerradas, con telas que son un poco más rígidas, no tan libres como las que tiene Dewey. Maneja colores que son más sólidos, más neutros, porque ella representa el control, el orden, la disciplina de esta institución. Entonces nosotros tenemos que entender que ella representa la autoridad sin que haya dicho nada. Sus colores, el gris, el marrón, son colores de poco contraste. Los materiales, como les decía, son materiales que mantienen la forma, que no se amoldan al cuerpo, sino más bien es el cuerpo el que se amolda al traje. Quien haya llevado terno alguna vez o un sastre alguna vez se da cuenta de que no es una ropa que te permita tener demasiadas libertades. Es una ropa más formal, es una ropa que limita tu movimiento, y eso es lo que se está buscando lograr con el vestuario de la directora, que se opone al vestuario de Dewey. Al final de la historia vemos cómo ella se libera un poco, ¿no? Ahí tenemos que se encuentra finalmente con el guitarrista de la otra banda, y como hay un ligero coqueteo, yo quiero pensar que hubo algo ahí, pero ella deja su saco, tiene el saco en la mano, tiene esta cafarena negra de cuello alto, el color negro, siempre es un poco más elegante, más sensual. Entonces eso nos habla un poquito de que nuestro personaje se va quizás a liberar en este momento de su vida. Los otros personajes contrastan también. El amigo que antes fue rockero ahora lleva cuello y corbata. No lleva saco, pero sí lleva una chompa. Entonces toda esta zona de acá nos presenta también un personaje que está limitado, que está estructurado, tiene un cuello rígido. La novia, por su parte, va de rojo y va de negro, y la tela que utiliza es el cuero. El cuero es un material muy duro, se utiliza en personajes que son quizás más violentos o más intensos, y eso tiene que ver con la relación que tiene ella con el verdadero Ned, en donde ella es la que lo domina, la que lo controla, la que tiene el carácter más duro. Estamos hablando de que nuestro concepto es rebelarse contra el sistema,
Y eso también se refleja en el vestuario de los papás. Cuando tenemos esta reunión con todos ellos, fíjate que ninguno tiene una ropa casual. Todos son sacos, cuellos altos, ropa formal. Los papás están con sastres, lo que nos da a entender que todas estas personas son conservadoras. Y a eso es a lo que se tiene que enfrentar Dewey en este momento de la historia. En el caso de los niños, vemos cómo cada uno tiene una ligera evolución. En el caso del guitarrista, empieza pues con su chaleco, con sus mangas hasta abajo, que nos habla de un personaje que está un poco más limitado porque el papá es muy controlador, muy exigente. En el caso del tecladista es mucho más contenido, mucho más conservador, porque incluso él lleva el saco encima. La niña es un poquito más, ligeramente más libre, y el baterista es más rebelde, y eso tiene que ver con el simple hecho de que tiene las mangas arremangadas. A medida que va avanzando la historia, los personajes van cambiando, no por completo, pero sí en parte. En el caso del tecladista, deja el saco. En el caso del guitarrista, más bien se remanga las mangas de la camisa. En el caso del baterista, se sube mucho más las mangas, se cambia un poco el peinado, lo hace un poco más punk, porque eso habla de la rebeldía que tiene como personaje. Y ya al final de la historia, cuando ya están fuera del colegio, ya tienen su propio vestuario que es mucho más relajado, ¿no? Una vestimenta ya más creativa, más libre, como corresponde a unos niños. La elección de la escuela también es importante para el concepto de la historia. El estilo arquitectónico que tiene este lugar se conoce como neogótico académico. Se utilizan muchos muros de ladrillo, piedra, ventanas altas, rectangulares, hay mucha simetría. Y lo importante de este tipo de arquitectura es que da una sensación de que este es un edificio sólido, que es antiguo, que es algo permanente. Este lugar, en su estética, representa la tradición, la autoridad, la continuidad, conservadurismo, la elegancia, la excelencia, el orden moral, intelectual, podríamos decirlo. Se enfrenta a todo lo que Dewey representa, que es la modernidad, lo rebelde, lo popular, ¿no? Y que contrasta también con el espíritu del rock, que siempre va contra el sistema. Al inicio de la película vemos también que dentro del aula hay mucha rigurosidad en el orden de las carpetas, en el vestuario de los chicos, que más o menos se los había mencionado. Los colores son beige, verde de las puertas, verde medio militar. Las carpetas tienen un tono oscuro, que habla también de tradición, elegancia y seriedad. El mismo tipo de vestuario que tienen los niños también es bastante rígido. Si esta escuela habla de tradición, fíjate que dentro del salón de clases, en la pizarra o en la zona del profesor, abundan más bien las figuras de los presidentes, de la Declaración de Independencia o diversos hechos que tienen que ver con la tradición. Entonces ese concepto, ese contraste sigue permanente dentro de lo que es la ambientación del lugar. Y a medida que va avanzando la historia, la disciplina se va relajando. Ya las carpetas no están de una forma tan ordenada, sino más bien de una forma libre. Los niños se sientan de la manera que les resulta más cómoda, porque la creatividad se va incorporando a la vida que tienen ellos dentro de la escuela. El lugar donde vive Dewey sirve para entender cómo es su vida. Este lugar es medio caótico. Él se ve fracasado, que duerme, no tiene un apartamento propio, cuarto propio, duerme en lo que sería una sala, su colchón está en el piso, no tiene puertas sino cortinas, pero hay un elemento que lo distingue como personaje y que se refleja en su espacio, y es su pasión por la música y por el rock. Tiene discos, CDs, cassettes, parlantes, todo lo que tiene que ver con el mundo del rock, y nos da a entender que eso es lo único que lo motiva dentro de la vida. Si este análisis te está gustando, si te está dando información nueva, por favor, dame un like, dame una suscripción y coméntame qué te pareció lo más interesante de todo lo que hemos visto por acá. Muchas gracias. Cuando estamos en la batalla de bandas, su primera banda, la que lo bota, vemos como ellos son más bien como estos rockeros poseros, ¿no? Que buscan ser más que nada imagen antes que música. Entonces se representan como sensuales, por eso utilizan elementos como la seda, la camisa abierta, la cadena de oro, utilizan el cuero con este corte tan particular que busca
resaltar la figura del guitarrista. Y eso va a contrastar, sirve porque va a contrastar con el vestuario que van a tener los niños, que es un vestuario más inocente, entre comillas. En la escena final vemos el cambio completo. Se utiliza el uniforme escolar, pero se le subvierte, se le da un giro para asociarlo con el rock. Recordemos que esta historia trata de aprendizaje y no se trata de romper con todo lo anterior, sino de incorporar algo nuevo, de incorporar la vida, de incorporar la creatividad al crecimiento. Entonces, cada uno de los chicos tiene un estilo propio. El vestuario en general es un poco exagerado, pero no llega a caer en lo ridículo. Mantiene ese espíritu rebelde, pero al mismo tiempo es amable. Recordemos que esta película es una comedia familiar, entonces maneja unos límites, unos códigos que son importantes mantener a nivel también de vestuario. En el caso de Dewey, es un homenaje o una referencia directa al guitarrista de AC/DC, de Angus Young, con el short corto, con el saco, el uniforme escolar. En el caso de el baterista, más bien se va a un estilo más punk, ya que él tiene las baterías, es más agresivo, su actitud como personaje también es más rebelde, ¿no? Desde un inicio. En el caso de la bajista se opta más bien por un vestuario más elegante, que tiene toques de noche, tiene elementos como la seda que brilla con las luces, entonces se busca un poquito manejar ese código de sensualidad. En el caso del guitarrista, toma como inspiración un poco el estilo de Slash, el estilo de la cantante de Four Non Bloods, es medio barroco, tiene este sombrero de copa, quizá también tiene algún elemento de glam y que lo hace destacar como primera guitarra de la banda. En el caso de las coristas hay un toque más pop, una influencia de Madonna. La idea es que se vean divertidas las tres, cada una tiene un estilo particular. Alguna con tirantes, otra con una especie de frac, la otra con su sombrero tipo policía, y que finalmente es diversión. En el caso del tecladista, su vestuario busca ser más fantasioso, desde el peinado tipo Goku, la capa que tiene, el patrón que tiene la corbata, el cuello levantado, entonces lo hace ser un personaje más cool, ¿no? Que finalmente era lo que él buscaba desde un inicio. Y es así como los elementos de dirección de arte ayudan a contar una historia, a definir a los personajes, a entender cómo es su evolución o su rol dentro de la historia. Espero que te haya gustado y aquí cierro el análisis de Escuela de Rock. En el siguiente video voy a reaccionar y reflexionar un poco sobre Capitán América y el Soldado del Invierno. Y ese video empieza en 3, 2, 1 y recuerda, esto es cine.